Bienvenidos a Jóvenes con Propósito, el podcast de Jazz, que significa jóvenes al servicio de Jesucristo. Hoy hablaremos con sinceridad sobre lo que sentimos, vivimos y creemos. Yo soy Mauricio Rivas y en este episodio vamos a hablar de algo que todos enfrentamos normalmente, aunque pocos lo admitimos, las dudas en la fe. Y sí, dudar, preguntarse si Dios escucha o si Él realmente está, o realmente si vale la pena seguir creyéndole. Y lo que quiero que entiendas con todo esto es que la duda no es el fin de tu fe, sino una etapa del camino. Porque es que dudar no significa que tu fe se rompió. Dudar significa que está siendo procesada y está siendo pasada por el fuego para ser confrontada con la realidad. Y quiero que lo entiendas de nuevo. Dudar no significa que tu fe se rompió, significa que está siendo procesada, está siendo pasada por el fuego para ser confrontada con la realidad. Porque es que hay una gran diferencia entre tener dudas y vivir en la incredulidad. La duda nace de alguien que quiere creer pero lucha por entender. En cambio, la incredulidad cierra corazones. La incredulidad te vuelve insensible. La incredulidad hace que te resignes. Y quiero que entiendas algo, y es que Dios no rechaza a aquel que pregunta con un corazón genuino. Dios no rechaza a aquel que lo busca con un corazón genuino. Por eso cuando Tomás dijo, si no veo, no creo, Jesús no lo ignoró. Jesús debería haberlo ignorado porque él ya había dado una indicación, él ya había dado una palabra, ya había un propósito y fácilmente pudo haberlo ignorado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no lo ignoró, Jesús no lo regañó. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, toca mis heridas. Y eso lo único que nos muestra es que Jesús no tiene miedo de mostrarse vulnerable para fortalecer nuestra fe. Hoy quiero que entiendas de nuevo que Jesús no tiene miedo de mostrarse vulnerable para fortalecer nuestra fe. Porque es necesario a veces que entendamos que solo siendo pasados por el fuego es que vamos a ser forjados, va a ser forjado nuestro carácter, va a ser forjado nuestro dominio propio, en fin al propósito al que estás llamado. Y también te puedo poner como ejemplo a Elías. Elías era un profeta que hizo caer fuego del cielo. Pero ¿qué pasó después? Se deprimió tanto que debajo de un árbol deseó su muerte. En Primera de Reyes capítulo 19, deseó su muerte. ¿Y qué hizo Dios? Lo acusó, lo rechazó. Dios lo que hizo fue, le dio comida, no lo acusó, le dio descanso y con una voz suave le recordó que aún no había terminado con él. Porque dudar no te descalifica, te humaniza. Dios no se ofende con tus preguntas. Él te ama lo suficiente como para caminar contigo en medio de ellas. Dios no se ofende con tus preguntas. Él te ama lo suficiente como para caminar contigo en medio de ellas. Y normalmente la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué hago cuando dudo? Y yo creo que te puedo dar algo sencillo en 3 pasos, que es lo que básicamente a mí me ha servido junto con el Señor. Y es decirte de parte de Dios que no huyas de Él. Al revés, corre hacia Él. Porque es que el peor error en medio de toda esta confusión es alejarte de aquel que puede darte claridad cuando todo se encuentra oscuro. Porque es que aunque no entiendas, aunque no sientas absolutamente nada, debes hablar con Dios porque Él es el único que va a escuchar lo necesario y lo suficiente y se va a encargar de ayudarte. Porque es que a veces nuestras oraciones no tienen que tener palabras bonitas. A veces son solo lágrimas. Literalmente a veces son solo suspiros. Incluso a veces es una voz corta y quebrada en medio del silencio, diciendo ayúdame. Y te digo algo de todo esto, que eso es suficiente para Dios. O sea, eso le basta al Señor. Porque Dios escucha lo que tu boca no puede decir, pero que tu corazón pida a gritos. También cuando sientas que tienes dudas, acércate a alguien que te acerque al Señor, alguien que pueda darte un consejo. Porque quiero que entiendas que la duda florece cuando te encuentras solo. Es decir, en la oscuridad es que la duda se hace presente.
Pero esta duda se desarma cuando hay alguien que está también al lado, diciéndote, sigue, avanza. Y realmente no tienes que tener todas las respuestas. Nadie se sabe todo. Nadie se las sabe todas. Y quiero que tengas presente eso. Nadie tiene todas las respuestas. Solo rodéate de gente que no solo te diga lo que quieres oír, porque es que si quiero buscar a alguien que me diga lo que quiero oír, pues voy a alguien que me ame demasiado y realmente me va a decir lo que quiero oír, pero no lo que necesito. Tienes que rodearte de personas, de allegados, que no te digan lo que tú quieres oír, sino que te recuerden lo que Dios ya dijo para ti, lo que Dios depositó en ti. No vivas por sensaciones, créeme, no vivas de sensaciones, porque la fe no se alimenta solo de emociones, sino de verdades eternas. Es como en Romanos, podemos ir al versículo de Romanos 10:17 y ahí nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vuelva a leer lo que ya sabes y créeme que si tú lees un versículo de cualquier libro, de cualquier carta, tú la lees una y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Te aseguro que el Señor te va a hablar de manera distintas cada vez que la vuelvas a leer. Es decir, te va a dar un nuevo sentido y te va a hacer que descubras algo nuevo cada vez que vuelvas a pasar ojo en esa página. Porque es que Dios responde, pero también forma. Dios puede darte una respuesta directa a tu pregunta. Sencillamente lo puede hacer porque para Él todos sabemos que nada es imposible. Pero muchas veces Él lo que busca, en lugar de explicar lo que sucede, es formar algo en ti. Algo en ti que se llame carácter, algo en ti que se llame dependencia, algo en ti que se llame humildad, algo en ti que se llame dominio propio. O sea, Él no siempre te saca del problema, pero sí camina contigo dentro del proceso. Es decir, ganaste la batalla incluso antes de haberla empezado. Porque más importante para Él no es que entiendas todo, es que confíes en Él aun cuando no entiendes absolutamente nada. Y quiero cerrar con esto. Hay bendición en la duda si te lleva a buscar más de Dios y no a rendirte. Ya cerrado el tema, quiero invitarte a nuestro momento de oración. Quiero que puedas apartar un minuto. Será corto y breve para que pues, podamos encomendarle las cosas al Señor. Y nada, donde estés, puedes arrodillarte o sentarte o como estés, de pie, sentado, arrodillado. Puedes solo cerrar tus ojos por un momento y acompañarme con la oración. Señor, hoy vengo con mis preguntas, mis silencios y mis dudas. Gracias porque no me rechazas por sentirme débil, sino que me invitas a acercarme. Hoy te pido por cada joven que escucha esto, que en medio de la confusión puedan sentir tu paz. Reafirma nuestra fe aun cuando no entendamos todo. Padre, que seas tú llevándonos por el camino que es correcto y adecuado. Que seas tú siendo nuestro alfarero y seas tú moldeando este barro que se queja todo el tiempo. Señor, gracias porque nos has permitido estar un día más aquí, un mes más aquí, una semana más aquí, porque nos has permitido estar escuchando esto, Señor. Te damos las gracias porque has sido tú siempre, desde el inicio hasta el fin, y porque me has llevado de las manos y nos has llevado de las manos a todos. Señor, te agradecemos por un día más y te damos las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y joven, si llegaste hasta aquí, gracias por estar aquí en este segundo episodio de Jóvenes con Propósito. Y si este mensaje habla a tu vida, créeme, compártelo con alguien más, no te quedes solo con la bendición tú. Y quiero también invitarte a que no te pierdas el próximo episodio, porque hablaremos de heridas que no se ven, donde se tocará todo lo que duele en silencio, todo aquello que nos duele y a veces no podemos sacarlo, liberarlo. Y sin más, con esto cierro, y antes de cerrar quiero que recuerdes algo. Tus dudas no son tu final, porque Dios sigue contigo. Eres un joven con propósito. Nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga.